explicar un poco más sobre lo que acontece en el Perú y sobre todo la importancia que puede tener este proceso electoral para la región, nos acompaña ya el sociólogo Romeo Grompone. Él es sociólogo uruguayo-peruano, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad República de Uruguay. Sociólogo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues nos gustaría precisamente conocer cuál es la lectura que tiene usted del proceso electoral que se llevó a cabo el día de ayer. Da cuenta de alguna manera de una sociedad peruana absolutamente polarizada. Bueno, no sé si se me escucha bien. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, una actualización de sus datos, al 95% estamos en una diferencia de 3 décimas con 32, según mis numeritos. Y entonces es un resultado absolutamente incierto, además de lo que tiene que ver con la impugnación de actas. Y como usted bien señala, depende de votos del exterior y votos de las zonas rurales, particularmente de la sierra, que es donde dentro de las zonas rurales se concentra más población. Bueno, yo no sé por dónde empezar. En todo caso, lo que sí llama la atención en abril, la rápida irrupción en 2 semanas de la candidatura de Castillo, que no había tenido, que sí había sido un dirigente magisterial, muy radical, enfrentado a otros gremios magisteriales, también de una orientación de izquierda, que esa era la única en el 2017 y era su actuación pública más notoria. Antes no, ni después tuvo ese protagonismo, y de golpe desplaza parte del electorado entre una elección muy fragmentada de todos los sectores y además dentro de la izquierda se impone frente a una opción que yo diría un poquito más a la izquierda de la socialdemocracia tradicional, que sería la de Verónica Mendoza, que era que se suponía que iba a tener el voto mayoritario de izquierda. O sea que finalmente se asiste a un escenario de polarización ya en abril y ahora en julio. Y digo en abril porque el tercer candidato no es mucho más que partidario de una economía de mercado, o si quieren llamarle liberales, o el término que fuera, era más un fundamentalista, integrista, conservador, que fue López Aliaga, que no salió. O sea que había como tendencias muy enfrentadas, muy disímiles, y yo diría que con muy poca vocación de mantener por lo menos ciertas pautas de lo que podía ser el Estado de Derecho, ¿no? Más allá de que la pandemia, pero además crisis económicas que venían de antes, ilustraba que había que introducir cambios en la política económica, en la política social. Yo no sé, bueno, entonces un poco si quieres, me daba la impresión que la pandemia como que reveló y extremó, como en todas las sociedades de América Latina, como ocurrió en Ecuador también, como está ocurriendo en Chile, como está ocurriendo en Colombia, como de otra manera también en Brasil, más atenuadamente, como en Argentina, toda una visión que no solo obliga a ver la política en términos convencionales electorales, sino qué es lo que está pasando con el conjunto de nuestras sociedades. Una de las cosas que queda muy claro en el Perú, no sé si en otras sociedades, es la oposición entre las zonas rurales, particularmente de la sierra y del sur, con respecto a Lima y digamos que todas las provincias del norte, que son las fronterizas con Ecuador, ¿verdad? Las fronterizas o cercanas a Ecuador, ¿verdad? Esa división regional es muy acentuada. O sea, Lima con el 33% de los votos gana mayoritariamente y con un fuerte
pronunciamiento a favor Fujimori, que es lo que la sostiene. También gana en el norte del Perú y pierde prácticamente en todos los departamentos, en todas las provincias del sur, que son más o menos el 21% de la población. Sociólogo, esto de alguna manera demuestra cuando pensamos en la ruralidad y en las zonas urbanas que hay este enfrentamiento, digamos, entre comillas, de lo que es una población más pobre, una población que no tiene acceso a los servicios básicos frente a una población que de alguna manera está mejor servida y en otras condiciones, ¿no? En la misma situación de vulnerabilidad de la zona rural. Es decir, que las diferencias y la polarización podemos decir que se da en estos aspectos. Bueno, ahí se me ocurren dos respuestas. La primera es que sí hay una tradición de ese voto de esas regiones hacia tendencias de centro izquierda e izquierda. Eso es una suerte de acontecimiento que se repite en todas las elecciones, pero no al extremo que se ha llegado hoy. Y la segunda cosa que sí da la impresión que está ocurriendo es que como que había una discusión presente en los temas rurales, que si estos medios, estas zonas rurales, con los procesos de conectividad que tenían que ver con tecnologías digitales, ampliación del mercado, estaban mucho más integrados a la sociedad, ¿no es cierto? No sé si están más integrados a la sociedad, pero sí mucho más cuestionadores de los sucesos que están ocurriendo en el país. De repente, precisamente porque están más integrados, son más críticos. Nunca se sabe, porque no hay una asociación lineal entre mayor desconexión y mayor radicalismo, ¿no? Es un tema que está pendiente de discusión, me parece. La otra historia que me parece que está pasando en el conjunto de la región es que, por lo menos en los países que he mencionado, es que buena parte de lo que se suponía que era la irrupción de las clases medias emergentes, bueno, esas clases medias emergentes que como que se superponían y se agregaban a las clases medias tradicionales, a mí me da la impresión que tienen una condición de vulnerabilidad mucho mayor y entonces están en una situación de inestabilidad, entre otras cosas, en el caso peruano, la extensión de la informalidad o la falta de trabajos estables. Todo lo cual hace que la situación sea extremadamente complicada. Y ahora, sociólogo, ¿cómo ve usted, digamos, el futuro cercano del Perú con esta historia de inestabilidad que ha tenido en los últimos años, con una serie de cambios de sus primeros mandatarios? En muy pocos años, si no me equivoco, ha tenido 3 o 4 presidentes. Bueno. Ahora, además, independientemente de quién gane este proceso electoral, ya se empieza a hablar de fraude. Esto probablemente va a convocar a la organización social partidaria de uno de los candidatos, de cualquiera de los dos candidatos, a hacer expresiones públicas, ojalá no de violencia, pero es un país que ha venido arrastrando una serie de inestabilidades que podría agravarse probablemente ahora con este proceso electoral. ¿Qué opina usted? A ver, la primera, bueno, sí, estoy de acuerdo. No sé por qué, no retuve toda su pregunta, pero sí voy a empezar por la parte final. Que sí es probable que haya cuestionamientos de los resultados de estas elecciones. En todo caso, a ver, es claro que, bueno, primero sí, ahora sí me acuerdo. Lo primero es la inestabilidad política. La inestabilidad política se debe a dos procesos. Uno es todas las revelaciones de la corrupción que existieron en estos últimos 7, 8 años a partir de las revelaciones del caso Odebrecht, fundamentalmente, que tocaron incluso a las
a muchas de las principales empresas del Perú, lo que trajo una situación de descrédito. Probablemente esos procesos venían de antes, pero en este caso se hicieron muy extremos. La segunda cosa que va a ocurrir, y el segundo proceso con respecto y eso hace la segunda factor de inestabilidad, es los conflictos entre ejecutivo y legislativo, en que se llegaban a soluciones de disolución del Congreso, destitución del Parlamento, ¿verdad? O destitución del presidente, que tenían en los dos casos una dudosa constitución, una dudosa fundamentación. Que me acuerdo un sociólogo, un politólogo ecuatoriano, Simón Pachano, que decía que en Ecuador muchas veces las instituciones no se utilizaban como marco para dirimir los conflictos, sino que las instituciones de alguna manera se las manejaba como instrumento para polarizar los conflictos. En el Perú me parece que se ha llegado al extremo de esta situación. Eso en cuanto al ámbito institucional, y entonces vamos a estar ante gobiernos inestables con amenazas recíprocas. La segunda idea es que, bueno, evidentemente, Castillo representa una opción de ultraizquierda no muy conocida, y Keiko Fujimori una derecha autoritaria. Ahora, yo tengo una impresión, y es que, a diferencia de otras izquierdas, no me voy a poner a discutir la corrección o no de sus planteamientos, sino simplemente señalar que en el caso de Ecuador, en el caso de Colombia, de manera medio inorgánica en Chile, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, en el caso de Uruguay, esas izquierdas, con malas o buenas, no estoy tratando de hacer un juicio de valor, tienen organizaciones políticas relativamente sólidas y cierto apoyo atrás. Yo no veo que detrás de Castillo exista una organización, existe como un ánimo popular de una voluntad de cambio, pero ninguna forma de encauzamiento organizativo. Entonces, tanto el triunfo de Castillo traería inestabilidad, tanto como el de Keiko Fujimori, sino que además esas protestas las que van a ocurrir serían probablemente muy fuertes, pero también muy como dispersas en el espacio y sin capacidad de cuajar en un movimiento autónomo relativamente fuerte. Entonces es una situación en que la polarización va a seguir, pero donde me parece que es en el caso de la hipótesis de un triunfo de Keiko Fujimori, incluso porque tiene alianzas parlamentarias mayores, de más amplio espectro, puede manejar mejor la situación que Castillo, independientemente del juicio de valor que nos maneja cada uno de los dos. Ahora, sociólogo, saliéndonos ya del Perú y pensando en la región, usted ya ha hecho referencia, Ecuador acaba de tener un proceso electoral, estamos con el presidente recientemente electo, Guillermo Lasso, candidato de la derecha, pero vemos, como usted mismo ya nos ha manifestado, cómo se han venido dando las cosas en los países de esta zona, ¿no? Tenemos a Colombia, que está enfrentando una crisis profunda con todo lo que hemos visto en el transcurso de estos días. Estamos en este proceso electoral todavía incierto en el Perú. Nos gustaría conocer cuál es el análisis que tiene usted sobre cuánto puede incidir estos procesos electorales que acabamos de vivir, tanto Ecuador, lo que está ocurriendo en el Perú, en el contexto de la región. Parece que hemos vivido una época nuevamente de cambios del socialismo del siglo XXI, como que se está retornando a los gobiernos de derecha. ¿Es así? A ver, bueno, yo tengo la impresión que hubo con distintas expresiones, digamos, más organizadas y más cercanas, menos radicales, en el caso de Brasil y en el caso de Uruguay, con sus particularidades en Argentina, y otra izquierda
bastante más radical y bastante menos institucional, por supuesto, en Venezuela y en Ecuador. Y en Bolivia yo creo que también tiene rasgos de institucionalidad, ¿no? Bajo parámetros diferentes. Después hubo como un retorno que parecía definitivo de gobiernos, por decirlo así, defensores de la economía de mercado y de derecha, de centro derecha. Bueno, el extremo de la derecha fue el de Bolsonaro, el triunfo de Bolsonaro, pero también ocurre en Uruguay, pasa con Macri en Argentina, pasa, bueno, ahora ha ocurrido con Lasso en un proceso que no entiendo muy bien las razones que dividen el movimiento indígena con la candidatura de Arauz, pero lo que siento es que hay como que estamos como en una situación, bueno, y el caso de Colombia, donde hay una protesta social que aparentemente todavía no cuaja movimientos políticos fuertes, y en el caso de Chile, de la misma manera, pero sí con una tradición de organización de la sociedad civil más fuerte. Lo que quiero decir que a diferencia de lo que era el giro a la izquierda de principios de este siglo, esta vez no son tan claras, para bien o para mal, las alternativas organizativas y de la sociedad que estas izquierdas proponen. Entonces estamos en una situación, me parece, en el continente muy particularmente compleja, porque por un lado se está rechazando ciertos rasgos de un modelo que no me voy a poner, yo no estoy formulando críticas de ningún modelo en especial en este momento, tengo mi opinión, por supuesto. Hay unas críticas a los ciertos cambios que ha impuesto una economía de mercado, pero no hay todavía, salvo el caso del gobierno derrotado de Uruguay, y salvo algunas expresiones en Brasil y en Argentina, una propuesta organizativa de cambio desde la izquierda. Es una izquierda mucho, y en Bolivia también, que existe izquierda organizada, es una izquierda mucho más dispersa, con mucho menos clara en las propuestas, muy asentada en liderazgos precarios. Y me parece que buena parte de las élites políticas del continente, económicas y sobre todo económicas, tampoco entienden los alcances de la gravedad de la situación. Entonces estamos ante, no solo es una situación polarizada, sino una situación en que no emergen con claridad fuerzas que puedan plantear en uno u otro sentido una alternativa que al mismo tiempo fomente la democracia e ideas de inclusión social y un crecimiento económico sostenido. Me parece que todas esas cosas en que nosotros nos tratábamos de afirmar hace 10 o 15 años se están diluyendo. No es un proceso solo de América Latina, pero en el caso de América del Sur se está sintiendo en Europa también, pero en América del Sur se siente con mucha más intensidad, sobre todo además en el caso de Venezuela, que es particularmente extremo. Bien, queremos agradecer la participación del sociólogo Romeo Grompone. Sociólogo, muchísimas gracias. Quizás alguna última reflexión de forma muy concreta para ir cerrando este diálogo. Bueno, no, estamos en un momento de incertidumbre y bueno, quizás una nota un poco pesimista. Uno puede aspirar a que sectores de derecha y de izquierda más comprometidas con la democracia puedan poner de alguna manera contrapesos a esta situación. Pero eso me parece que está, en el caso peruano, por lo menos, puesto bastante en cuestión, por lo menos en el próximo periodo. Sociólogo, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 56 minutos.